Para más información, ingresá al sitio web sierrasdelaventana.tour.ar. Región Ventaña Argentina. Desde Buenos Aires hacia cada pueblo, provincia o ciudad, radiohashtag.com.ar, las 24 horas. Comunicate con nosotros a través de contacto@radiohashtag.com.ar. Radio Hashtag. Somos tendencia. Sean todas y todos muy bienvenidos a una nueva edición de Algo de Arte, un podcast en el que vamos a charlar temas de historias del arte, biografías de artistas, entre estos temas que vayan surgiendo y me pueden pedir. Mi nombre es Florencia Pena, me pueden buscar en Instagram como mflorp y también los invito a que sigan a Radio Hashtag en todas sus redes, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify, y también suscribirse al canal de YouTube y aprieten la campanita para cuando estén estos podcasts subidos. Este podcast sale los martes y jueves a las 18 horas y bueno, si tienen activada la campanita de YouTube les va a avisar cuando ya esté en Spotify y YouTube. Hoy voy a hablar de una artista, también mujer. Ya hablamos el otro día también de una Mendieta, que los invito a que vayan a escuchar los otros podcasts anteriores. Tienen un montón para maratonear. Voy a hablar de una artista que no sé si necesita introducción y de que mucho se habla y a mi parecer poco se sabe. Así que después, si sabían todo lo que les voy a contar, que es un montón, va a ser un podcast largo este. Si sabían todo lo que les voy a contar, me escriben y me dicen, ¿sabes qué? Estás equivocada. Yo sabía todo, Flor. Bueno, y ahí me tapan la boca. Voy a hablar de una artista que, como introducción, me pareció oportuno decir dos frases de ella que la hemos visto reiteradas veces en cartera, bolso, cartuchera, carpetas, lo que sea, mantita para la playa. Y una marca de ella muy personal, que eso, bueno, ahí me adhiero un poco más. Dos frases que yo les voy a decir y además ya ni van a necesitar que les diga el nombre. Una es, pies para que los quiero si tengo alas para volar. Y la segunda es, donde no puedas amar, no te demores. No les voy a negar que son dos señoras frases, muy buena escritora además. Y si les digo que tenía una ceja particularmente ancha y uniforme en forma de águila, bueno, ya van a saber que estoy hablando de la señora Frida Kahlo. Bienvenida a este podcast. Para el que no sabe, no sé si vivís en una burbuja, yo te cuento. Frida fue una pintora mexicana nacida en 1907 y su vida va a ser bastante trágica y va a ser bastante importante mencionar todas las tragedias de su vida porque su obra es plenamente autobiográfica. Una vida tremenda, muy marcada por las enfermedades, por los malestares corporales, y ahora nos vamos a adentrar un poquito en cada tema. Básicamente su vida artística y su vida en general estuvo muy marcada por un accidente particular que ella tiene, que la va a dejar postrada durante más de un año y va a ser sometida a más de 32 cirugías, o sea, una bestialidad. Pero también va a ser un poco lo que incentiva y lo que propulsa su carrera como artista, porque en este tiempo que ella está postrada es donde más empieza a pintar. Es hija de Guillermo Kahlo, un inmigrante alemán con descendencia austro-judía, creo que era. Porque la nombra a los padres y la madre va a ser Matilde Calderón, mexicana original, digamos. ¿Y por qué me nombro esto? Porque en su obra y en su personaje, ¿no? Frida va a ser mucho
va a construir una marca personal y un personaje y va a indagar muchísimo a sus antepasados. De hecho, hay obras que muestra directamente árboles genealógicos y hay muchos retratos de su familia, de sus hermanas, a quienes ella le va a dejar toda su herencia. Nada, entonces es importante mencionar esto porque además, cuando un artista es autobiográfica, todos los estadios de su vida pasan a ser relevantes a su obra. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver reflejado sí o sí en la obra, y sobre todo en un artista como Frida, que pintó más de 150 pinturas. O sea, estamos hablando de una cantidad, muchísimas pinturas, digamos. Bueno, ¿y por qué voy a decir que estuvo marcada por enfermedades? Porque además de este trágico accidente que sufre, que más adelante les voy a contar un poco más, de chica, Frida padeció lo que fue la poliomielitis, que esto es una enfermedad que hoy creo que se vacuna para el polio. Bueno, en su momento dejaba bastantes secuelas, estuvo mucho tiempo en cama, postrada, le dejó una pierna como más corta que la otra, tenía también una como deficiencia inmunológica, entonces se enfermaba muchísimo. Y una de las cosas que a ella le dicen que para como cuanto mejor iba a estar cuanto más deporte haga y cuanto más se moviese. Entonces Frida va a ser como una gran deportista, o sea, va a practicar múltiples deportes como el atletismo, como el boxeo, como el ciclismo, o sea, va a moverse realmente mucho hasta que, bueno, tiene este accidente del que estamos hablando. ¿Por qué esto? Porque nada, su motriz le va a dejar con una incapacidad motriz, y cuanto más se mueva, mejor iba a quedar esa capacidad motriz. Aparte de eso, como por esta enfermedad va a estar mucho tiempo en cama y también va a tener un desarrollo distinto a los otros chicos. Entonces ella en su obra, o sea, de grande, va a retratar muchísimo como la soledad de la niñez. En cuadros, por ejemplo, como uno que pintó en 1938, que es Cuatro habitantes de Ciudad de México. Un cuadro de una nena sentada sola en el medio de una plaza, parece, ¿no? Como un ambiente natural. Y esto va a ser algo que se repite, el tema de paisajes o escenarios amplios, áridos paisajes, o habitaciones grandes que remarcan la soledad del individuo que está ahí, ¿no es cierto? También después ella se va a representar mucho de manera andrógina, o sea, con rasgos masculinos. Rechazaba mucho la visión de la femineidad, de lo femenino. Por eso también va a ser como tomada como una fuerte representante del arte feminista, por así decirlo, porque se va a cuestionar muchísimo esto de los mandatos. De por ejemplo depilarse el bigote, muchas veces se lo dejaba a ella por esto de que rechazaba justamente el término de la femineidad. Bueno, ¿qué más decirles? Tanto preámbulo para esto, en 1925 va a sufrir el accidente. Ella venía en un colectivo y el colectivo se lo va a llevar puesto un tranvía que lo estampa contra una pared y a Frida la empala literalmente la empala. O sea, uno de los caños de agarrarse del colectivo la va a atravesar a través de la columna, la cadera, y le va a salir por la vagina. Y eso ella va a hablar, o sea, el comentario que hacía al respecto es que había sido una manera brutal de perder la virginidad. Ella estaba volviendo de la escuela, en ese momento iba a una escuela de artes que medio estaba renegada con ese tema porque ella quería seguir medicina. Y estaba muy interesada en, como les dije antes, en el deporte. O sea, ella pintaba en ese momento por esto de la escuela de arte, había asistido a varios talleres de varios artistas, pero como que siempre en un segundo o tercer plano. Cuando tiene este accidente, además de ser empalada, ella va a sufrir múltiples fracturas. Cuando digo múltiples, hablo de la columna, se le fracturó en 3 partes, las 2 piernas en
3 también, tipo los brazos, las manos, las caderas. Bueno, va a quedar como con un corsé, ¿no? En la cama, lo que no le permitía, un corsé de yeso, ¿no? Todo el torso, lo que no le permitía incorporarse. Entonces, como el padre era fotógrafo, tenía como algunos elementos de pintura en la casa, y la madre, he contado todo esto por ella, ¿no? Hay un diario de Frida que les recomiendo que lean. Yo, si les soy honesta, no lo leí entero, leí fragmentos siempre, pero nada, los fragmentos que leí la verdad son bellísimos y lo tengo súper pendiente. Que en los que ella cuenta, ¿no? Todas estas cosas de que la madre mandó a hacer adaptar un caballete que había en la casa, como para que se pueda poner como 4 patas sobre la cama y al mismo tiempo tener cierta inclinación para que ella no se tenga que incorporar y poder pintar. Y ahí ella va a empezar a pintar muchísimo, porque va a pasar a ser su principal actividad a través de este accidente, y también una manera, yo creo, de sanar el cuerpo y tener la cabeza ocupada en algo. Va a pintar muchísimo en formatos pequeños, en los que se les va a conocer como retablos, y que también como que imitan o tienen esta tradición del exvoto. Para el que no sepa, el exvoto es, bueno, como esto dije, un retablo, estoy haciendo con las manos como si ustedes me pudieran ver, como un rectangulito muy chiquito, como para que se imaginen, debe tener un tamaño de 10 por 15 aproximadamente, que se ve muchísimo en las iglesias de México, por ejemplo, o en los lugares en donde la gente va a rezar o a pedir algo, en los santuarios y eso. Y el exvoto justamente es eso, una plegaria, un agradecimiento, un pedido que muchas veces la gente ilustra, ¿no? Además de estar escritos, son como pequeñas ilustraciones. Entonces Frida va primero a trabajar con un formato muy chico por sus condiciones de producción, principalmente por estar postrada en la cama, y esto de incorporar las palabras a estos formatos pequeños. Si ustedes buscan obras de Frida, muchas van a aparecer con alguna escritura o alguna leyenda sobre la imagen, y tiene que ver con la influencia de esto de la tradición mexicana. También ahí, y ahí es donde empieza a ser muy autobiográfica su obra, ella va a empezar a tenía un espejo a mano, entonces va a hacer autorretratos en los que también podía ver cierto progreso de toda su incapacidad, ¿no? Porque estaba postrada. Entonces va a estudiar los rasgos de su cara, va a estudiar, va a hacer retratos de amigos, de sus padres, de sus hermanos, ¿no? Nada, esas cosas que son de estar en cama y además del profundo dolor, de también como un agotamiento de estar en esa posición. En 1927 ella empieza a frecuentar, no estoy tratando de hacer una linealidad, ¿no? No estoy, o sea, no me interesan las fechas puntuales, sí estoy recorriendo cierta cronología porque sirve también agarrarme de su vida para hablar de su obra. Como les decía al principio, es imposible con los artistas que son autobiográficos separarse de lo que fue su vida. Es muy complicado porque básicamente ellos hablan de su vida. Entonces, nada, es fundamental. En 1927 comienza a frecuentar ambientes políticos, ¿no? Ella más tarde se va a, no sé cómo se dice, inscribir, a federar en lo que va a ser el Partido Comunista. Y ahí, a través de una fotógrafa que ahora me olvidé el nombre y no lo anoté, conoce a Diego Rivera, ¿no? Quien muralista mexicano, quien estaba también en el programa de educación de Vasconcelos, en los que van a pintar todo México con murales. Si quieren, un día podemos hacer un podcast de muralismo mexicano porque se lo merece, la verdad. Pero acá solo vamos a hablar de que Diego era la pareja de Frida y nada más. O sea, si bien va a tener una relación bastante conflictiva, con muchas infidelidades de ambos lados. De hecho, un divorcio en el medio. Después ellos igual siguen como compañeros y siguen frecuentando los mismos lugares, el mismo grupo de amigos, el mismo grupo artístico. Pero nada,
matrimonio, ¿no? Con todas las complicaciones que eso significa, pero no vamos a hablar de Diego hoy. Pero como para que lo sitúen, muralista mexicano. En 1939, los que escucharon el podcast de surrealismo se acordarán, los que no, vayan a escucharlo, está bueno. No porque lo haya hecho yo, pero está bueno. Va a haber un viaje, más o menos 1939, de André Breton, de que si lo recuerdan era el que básicamente propulsó y hizo el manifiesto surrealista, a México. Iba a decir que México es surrealista por excelencia y que Frida la trataba de convencer de que Frida era una artista surrealista, y de hecho la invita a una exposición en Francia con los surrealistas. Y Frida lo que le decía era que no pintaba sueños, sino su vida. O sea, porque el surrealismo, recordemos que hace mucho énfasis en todo lo que es el inconsciente, el mundo de los sueños, lo onírico, etc. Nada, vayan a escuchar ese podcast. Entonces ella decía eso, que no pintaba. O sea, si bien hay cierto cosa lejana de la realidad, era su manera de representación de su vida, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver muchos animales en la obra de Frida. También ella tuvo múltiples mascotas, incluida un mono. O sea, va a tener una fuerte conexión con todo lo que es la naturaleza y los animales. Y también los paisajes que van a hacer son los paisajes que hay en México. Entonces era como, Bretón, no entendés nada, esta es mi vida, ¿qué me decís de surrealismo? Yo no consumo nada para ver lo que estoy viendo, porque también los surrealistas experimentaban muchísimo, ¿no? Con estupefacientes y otro tipo de cosas para alejarse de la realidad. Nada, bueno, América Latina, bienvenido, señor André. Bueno, cuestión nada, eso, la va a querer convencer de que ella es una artista surrealista, y ella le va a decir, querido, no entiendes nada. Igualmente va a esa exposición en Francia, pero nada, nunca acepta ese título, y yo estoy con ella en esta. Como dije antes, también va a convertir su imagen en una marca personal. Va a usar las cejas anchas, a veces va a dejarse el vello facial. Y además, lo más importante, y a esto me refería con que ella va a hacer mucha indagatoria con el tema de su árbol genealógico, va a empezar a usar trajes tradicionales mexicanos, que son, seguramente lo vieron en algún cuadro de Frida, son estos vestidos largos, de colores, muy pesados, ¿no? De varias capas, que son trajes tradicionales mexicanos. En 1932, primero porque Vasconcelos corta el tema de los pedidos de murales a Siqueiros, a Diego Rivera, corta el pedido de los murales. Entonces, y Diego se estaba haciendo muy famoso en Estados Unidos, le empiezan a pedir obras en Estados Unidos, dentro de ellas una del Rockefeller Center. Migran a Estados Unidos, donde ella también va a hacer producciones que le van a pedir, y ahí a Frida se influencia muchísimo por una corriente metafísica que es por Giorgio de Chirico, que es un italiano, que si quieren otro podcast hablamos de Chirico. Entonces podemos ver en esa época como esta influencia de la metafísica, y también se vuelve muy crítica con la forma de vida de los estadounidenses, digamos. También en Estados Unidos va a sufrir su segundo aborto espontáneo. Frida va a sufrir 3 abortos espontáneos. Ella en un momento dice que había perdido 3 hijos y que lo único que la salvaba era la pintura, y lo importante que era el trabajo, ¿no? Como que era todo lo que tenía, era la pintura. Y este aborto en específico lo va a mostrar en una obra que se va a llamar Aborto en Detroit, que es en donde surge, una obra bastante fuerte, que está ella en una cama y salen como unas cuerdas de su vagina. Una obra bastante fuerte. La obra de Frida en general maneja unos niveles, otros niveles, ¿no? Tenemos una que yo no me acuerdo del título nunca, que es la del ciervo atravesado por los caños, ¿no? Como esto de que
es ficción, pero no es tan ficción, porque ella era ese ciervo y ella era esa persona que estaba en esa cama perdiendo, un embarazo. ¿Qué más les puedo contar de esta increíble mujer? En 1953 ella estaba bastante mal, queda postrada nuevamente en una cama, de hecho posteriormente le tienen que cortar una pierna por gangrena, pero en 1953 la Ciudad de México realiza su única exposición individual, y no le permitían ir. Entonces lo que hizo es llamó a una ambulancia, cargaron la cama en la ambulancia y fue a la exposición en la cama. La cama se colocó en el centro de la exhibición y ella ahí estuvo contando chistes, cantando, tomando y comiendo con amigos, riéndose, y después la llevaron de nuevo a la casa. Increíble, esa resolución a mí me parece fenomenal. Tipo, de hecho, si miran, hay una película que se llama Frida, está creo que en Netflix todavía, la pueden encontrar ahí. La recomiendo muchísimo. Tiene como tintes cómicos dentro de la tragedia que fue su vida, y esta escena, digamos, está representada y es buenísimo. Posteriormente de esta exposición individual pasa esto que les digo de que ella se gangrena. Recordemos que por la poliomielitis ella cuanto más se moviera mejor iba a estar, y detrás del accidente, bueno, no puede hacer más nada y esto, empeora su salud cada vez más después de las cirugías, ¿no? Es como toda una situación bastante compleja. Ella le tiene que cortar una pierna por gangrena y ahí Frida entra en una profunda depresión que va a ser reflejada en sus obras. De hecho, se intenta suicidar reiteradas veces. En una de esos intentos de suicidio la internan. Y después va a pasar también, antes de todo esto, van a tener de refugiado a Trotsky en la casa y Siqueiros va a intentar asesinarlo. Frida va presa 3 días creo, o unas horas, no sé, no me acuerdo bien, o sea, dato no menor en su vida. Se rumoreaba que ella tenía un romance con Trotsky. A esta altura ella ya estaba divorciada de Diego Rivera. Dato de color eso. Cuestión entra en una profunda depresión, se intenta suicidar varias veces y fallece, saben que no me anoté el año, ¿no? Creo que en el 48 fallece, una cosa así. No se sabe bien la causa, pero estaba bastante deteriorada de salud. La cuestión es que Frida, como muchísimos artistas, o sea, tuvo muchísimo reconocimiento, incluso de pintores, de reconocido renombre. O sea, fue reconocida en vida, pero como pasa en la mayoría de las veces en la historia del arte, tuvo el mayor reconocimiento póstumo, digamos, después de muerta. Y hoy en día es como un gran icono del feminismo, de la feminidad, y vemos su cara estampada por todos lados, y creo que toda la data que tenemos es que usaba la ceja y se dejaba el bigote, pero la verdad es que tuvo una vida y una obra, o sea, lejos de ser un icono femenino, lejos de caer en un cliché o lejos de caer en una situación comercial. De hecho, cuando una de las peleas grandes que va a tener con Diego va a ser cuando él acepta hacer el mural para el Rockefeller Center, que de hecho después, Diego va a hacer a Trotsky ahí metido, a Stalin en el mural, y se lo van a tirar abajo y lo va a tener que volver a hacer. O sea, hay un montón de anécdotas de ellos, por eso también les decía que si quieren podemos hacer el podcast de muralismo. Pero es como hay un montón sobre la vida de Frida, y me parece que como se hizo, o es mi sensación, ustedes me dirán si me equivoco, como se hizo un icono tan popular, como siempre pasa con estos iconos populares, es que también se los vacía un poco de contenido y no sabemos mucho. O sea, sabemos que fue un artista, que era un poco feminista y ya está.
Frida para su época va a ser muy avanzada en cuestiones de lo que, bueno, hoy conocemos como feminismo. En ese momento también creo que ya se hablaba de feminismo, porque por esto va a representarse de una manera andrógena, va a hacer cosas que en ese momento capaz las mujeres no estaban tan metidas, como en el tema de la militancia política o los deportes que estaban considerados para hombres, o también tener como una cierta independencia, o el tema con su pareja, con Diego, como hoy se la juzga mucho en ese momento también, pero también tenían como otras libertades, otro contrato, ¿no? De matrimonio. Nada, esas son algunas cosas que se me ocurrió que capaz no podían saber de Frida. Les recomiendo que busquen su obra, más allá de sus autorretratos que son muy impactantes, pero sus obras en general. Tiene muchísima obra Frida, como insistí, tiene más de 50 obras, 150 obras, y es una artista con mayúsculas, para mí decirlo, y me súper interesaba que tengan más data de esta artista de que tanto se habla. Espero que les haya gustado este podcast. Compártanlo si les gusta. Déjenme comentarios si les gusta. No olviden de suscribirse al canal de YouTube, que con eso ayudan un montón también. Ponerle me gusta. Y síganme a mí en mi Instagram si quieren. Y déjenme en mi Instagram qué temas quieren que charlemos, qué temas les interesan, qué opinan del podcast. Y nada, eso es todo. Nos encontramos en la próxima edición, claro que sí. Y bueno, gracias por escuchar, por estar ahí. Hasta la próxima. En un mundo digital, navegamos por tus redes.